¿Qué tal, amigos de Santa Mónica Radio? Buenos días, bienvenidos. Estamos en Desde la Radio. Hoy tenemos dos agustinos recoletos, misioneros y además conocedores de las bondades y las riquezas de esta tierra y también de las necesidades de los chotanos. Protagonistas también en estos 75 años de historia, la llegada de los agustinos recoletos a este suelo. Monseñor Emiliano Cisneros, actual obispo de Chachapoyas, Soriano él, de Almazul, autor de Andanzas Recoletas, como fraile también ha trabajado en Chota, en Huambos, en Tacabamba, Querocotillo, a ver si me escapa algún destino más, en España y en Colombia. Saludamos a Monseñor y le damos la bienvenida. Buenos días, Monseñor, bienvenido a Desde la Radio. Muchas gracias, soy Nicolás y un gusto estar una vez más en la sintonía de Radio Santa Mónica, más bien en la emisora de Radio Santa Mónica, comunicándome con tanta gente con los que en otras ocasiones nos hemos encontrado en sus lugares y también a través de la radio. Claro que sí, Monseñor, y además hoy tenemos una audiencia grande, ingente, a través de las redes sociales, en realidad una audiencia mundial. También estamos con Fray Julián Montenegro, agustino recoleto él, también conocedor de este pueblo, muchos destinos, ha estado en muchos lugares, tiene muchos recuerdos, muy recordado por los campesinos y querido él. Buenos días, Fray Julián Montenegro, bienvenido. Buenos días, Fray Nico y todos los hermanos que nos escucháis. La verdad es que uno tiene, menos mal que nos ha dado un corazón grande, porque si no era imposible acumular tantas cosas. Y después cuando vuelve uno después de un tiempito, pues parece que quiere salir todo, parece que quiere revivir todo. Eso es una gracia de Dios, sí. Las emociones y los recuerdos, ¿verdad?, se ponen a flor de piel. Los dos han sido testigos de estas actividades para celebrar los 75 años. Cuéntenos cómo lo han vivido. Monseñor Cisneros, cuéntenos, que usted estuvo casi en todas las actividades, cuéntenos cómo ha disfrutado, cómo las ha sentido, ¿cómo ha recogido esa expresión del cariño de los chotanos? Bueno, yo he tenido la suerte de participar en las celebraciones de los 25 años, de los 50 y de los 75. Las tres fechas importantes. En los 25 años llevaba un año y recuerdo que no había entonces las facilidades de ahora. Y tuve que venir con mi compañero, el padre Ángel Unanua, desde Tacabamba caminando. Imagínese para la usted, celebración de los 50 años. Llevaba un año de obispo de Chota. Un año. Tocó también pues estar presente y participar, y ahora he sido invitado y con gusto pues he venido para encontrarme una vez más en Chota con todo lo que Chota significa y participando pues de esta celebración familiar, comunitaria, que para mí siempre es una experiencia, digamos, muy agradable. Agradable, ¿verdad? O sea, a Monseñor le tocó los 25, los 50 y los 75. Espero no llegar a los 100. No llegar, él lo ha dicho claro, Monseñor, espero no llegar a los 100. Padre Julián, a usted no le tocó, ¿verdad? Ni los 25 ni los 50, pero sí los 75. Pero sí me tocó mis 25 años de sacerdote y los 50. A celebrarlos aquí en Chota, aquí, ¿verdad? Sí. Celebrarlos aquí en Chota. Aunque entonces estaba, pero bueno, me hicieron volver aquí, estaba en Cutervo, pero tuve que venir a celebrarlos también aquí los 50. Los 50 allí, años. Y los 25, sí. Y los Así 25 que, años. como decíamos, hay tanta emoción ahí acumulada. Y ahora, pues, participar de esto, no sé, a mí se me va, parece que está uno en el aire de entre el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra. No sé si era más cielo la tierra que el cielo. Yo por lo menos puedo decir que para mí la tierra de Chota es el cielo. Es el cielo. Espero que sea, además seguro que va a ser mejor la otra, sí. Hablando de ese cariño que ustedes van cultivando y que han recogido a lo largo de los años, Monseñor Cisneros, cuéntenos sus primeros años. Nos contaba usted que para los 25 años tuvo que venir desde Tacabamba. Tacabamba fue su primer destino. Mi primer destino, allí estuve los primeros 4 años o 3 y medio, porque de esos 4 estuve medio año encargado de la parroquia de Huambos. Ya fue mi primera levantada de vuelo. Y al poco tiempo ya pues fui enviado a Querocotillo como párroco. Querocotillo era entonces uno de los últimos rincones de la prelatura, uno de los últimos, de los lugares más alejados y menos comunicados. De hecho, yo en los años que estuve allí nunca entré ni salí en carro de Querocotillo. Y después ya me fui trasladado aquí a Chota, donde pasé
los 6 últimos años de esa primera experiencia en tierra chotana. Últimos 6 años, ¿verdad? Luego promovido para el episcopado. No, todavía no. Unos paréntesis. Estuve 3 años en España, Ajá. en Madrid, otro año en San Millán de la Cogolla. Colombia también estuvo en Colombia, aparece como sus destinos. Un trienio de maestro de novicios, lo inicié en San Millán. Ajá. Y lo completé en el desierto de la Candelaria, una experiencia también extraordinaria. En Colombia. Y después fui llamado a Lima para desempeñarme como vicario provincial. Ahí estuve 5 años hasta que fui a Roma. Finalmente vino y ya para fue promovido. Retornar a Chota creyendo que este era ya mi último destino. El Señor siempre tiene todavía por ahí alguna carta en la manga y todavía he tenido más de una sorpresa después de la de venir a Chota como obispo. ¿Verdad? Y además vamos a comentar, y que estamos hablando de estas cosas, luego nombrado administrador apostólico de Chachapoyas, ¿verdad? Y luego nombrado obispo de Chachapoyas. ¿Cuántos años ya al servicio de Chachapoyas? Pues puedo decir, al servicio de Chachapoyas 20. 20 años. Aunque los 2 primeros fue servicio compartido con Chota. Chota, ¿verdad? Fueron los 2 años de administrador apostólico, pero ya, digamos, desde que comencé a tomar contacto y asumí la responsabilidad, pues ya son casi 20 años, se completan en el mes de junio. No obstante, a pesar de esos 20 años, Monseñor Emiliano, ese cariño especial por Chota, ¿verdad? Y además ese conocimiento, hay que contar a los oyentes, es el autor de Andanzas Recoletas y de otras publicaciones históricas que van recogiendo el trabajo de los frailes, fechas, nombres, actividades importantes, efemérides que no se nos escapan y que gracias a ese trabajo sistemático, Monseñor va recopilando y cuando puede hace la publicación. ¿Cómo lo hace, Monseñor? Teniendo en cuenta su trabajo, la diócesis de Chachapoyas tan grande que es, no obstante, usted saca tiempo para ponerse a escribir. Antes, románticamente, era la pluma, ¿verdad? Pero ahora es el teclado, el ordenador. Bueno, puedo decir que es el trabajo que está recogido en ese libro, que nunca pensé que fuera a llegar a ser libro, sino, digamos, alguna publicación doméstica, pero de otro nivel, pues comenzó prácticamente cuando me hice cargo de la Vicaría del Perú. Durante el tiempo que estuve en Colombia, me encargaron y se publicó el folletito aquel, Los Agustinos Recoletos en el Perú. Y entonces yo, llevado por una cierta afición a las cosas domésticas, a la historia doméstica, y también contando con ese tiempo que te da el convento, yo había comenzado a hacer unas fichas que todavía conservo, sacadas de las memorias anuales de las casas. Tengo por ahí una pila regularcita de fichas. Y entonces las tenía ahí, y cuando vine a Lima para desempeñarme como vicario, pues tenía a mi disposición el archivo de la provincia o de la vicaría. De todas las casas, ¿verdad? De todas las casas, y entonces comencé un poquito pues a ir recogiendo los datos de aquellos ministerios que habían sido pero ya no eran. Justamente para tratar de poner eso un poquito en la conciencia y en la memoria de los frailes, porque mi predecesor en la vicaría, el padre Antonio Aransay, había comenzado a difundir, al menos entre los frailes de Lima, pues esos apuntes primeros del padre José Gómez, del padre José Carciller, que eran desconocidos para la totalidad de los religiosos, a no ser, digamos, un poquito los más antiguos, que eran, digamos, la generación anterior. Sí. Había ahí, digamos, como 2 bloques, digamos, si nos fijamos en la edad. Entonces, eso ahí fui redactando en tiempos, en ratos libres, a veces mañanas enteras que me rendían bastante, algunas que tenía ahí, eso. Y luego el año que estuve en Roma, pues también continué con esto, también tenía tiempo, también tenía archivo al lado, tenía las fichas que había ido haciendo, y entonces iba redactando. Prácticamente, después de ser nombrado obispo, ya no he hecho más que por ahí cerrar algunos capítulos que estaban ya, digamos, adelantados, por decir, las casas de la prelatura, en las que todavía estábamos, y yo tenía, digamos, un poquito las notas primeras, pero no estaba cerrado el capítulo. Entonces, eso he ido ya haciendo por ahí en ratitos, pero ya un trabajo mínimo, porque las atenciones del episcopado generalmente no dan facilidad para hacer trabajos de estos que llevan tiempo. Que demanda tiempo, sí. Una mañana entera, una tarde entera, dedicarse a elaborar los datos, a cotejarlos, además, siendo historia, a verificarlos, ¿verdad? Sí. Que exige mucho tiempo y mucha inversión.
Padre Julián Montenegro, usted también no ha recopilado las historias vividas sistemáticamente, los datos cronológicos, los lugares, los protagonistas, pero sí tiene muchas historias que contar. Siempre que escucho al Padre Julián, siempre nos cuenta una historias, relatos humanos, ¿verdad? De vivencias con los campesinos, con la gente, con los feligreses, de los diferentes lugares que ha estado. Debo confesarle, Padre Julián, una vez estuve en Huambos, uno de los pueblos de Huambos, y el nombre que más sonó y que más recordaban era Julián Montenegro. Cuéntenos sobre esas historias y esos protagonistas. Bueno, primero la llegada. Precisamente, Monseñor era entonces el delegado, el superior de aquí de la prelatura. De la prelatura. Y yo con toda aquella ilusión que venía, como yo no tenía ningún prejuicio contra ninguna comunidad ni nada, y recuerdo que en esa reunión que se tenía para los nuevos destinos y demás, me acuerdo así de fin de año, porque yo llegué el 22 de diciembre, pisé por primera vez ya Chota. Y ¿de qué año, para ubicar a los oyentes? Del 79. 78, diciembre. 78. 41 años. Sí, bueno. 42. Para 42. Bueno. Y recuerdo que me atreví, porque creo que fue un atrevimiento, que le dije, lo que no quiera nadie me lo das. Bueno. Qué frase, ¿eh? Sí, no, fue así, de verdad, espontánea. Bueno, cuando hace los nombramientos, me dice, párroco de Chota. ¿Cómo? Dije, si yo no he sido... Después le pregunto, oye, ¿qué has hecho? Y dice, ¿no me dijiste que lo que no quería nadie? Lo que nadie pues quería, tómalo. ¿verdad? Ese fue el primer destino así tan... que lo acepté como... Yo venía dispuesto a todo. Claro. Y ahí comencé siendo párroco, y la verdad es que enseguida hubo un acontecimiento muy fuerte, muy fuerte. Fue con aquella invasión de Santa Clara, y yo era párroco. Incluso cuando hice esa primera visita por ahí, por la zona, y me tocó esa misma comunidad, cuando ya estaban ellos pues ya por los montes y todo eso. Yo no sabía nada. Incluso donde se habían echado ellos, me dice, no, tranquilo, padre, me metieron por Masintranca, por una puerta, iba a decir yo trasera, y tuve que hacer 17 bautismos allí, a esa gente que estaba allá en la invasión, y hice los 17, bueno, yo no sabía nada. Después ya cuando termino, a los pocos días terminaba la gira, pues había habido las muertes, los fusilaron, fueron 7. Sí, aquello fue terrible, terrible. Porque además estaba todo el pueblo aquí amotinado, había venido las Fuerzas Armadas de Cajamarca para que no conocieran los de acá. Bueno, yo me enfrenté con todo eso y al final pues habían traído los cadáveres aquí y la decisión era botarlos por el monte. Y solamente aceptaron, dice, solamente al padre intermediario. Aquello fue demasiado fuerte, sí, demasiado fuerte. Estábamos ahí donde el hospital, ahí estaba el pueblo amotinado, y a mí me dejaban bajar pues directamente hasta la comandancia, al único que me dejaban. Los demás, si querían ir, tenían que ir dando la vuelta. Y bueno, hubo un contacto de diálogo y me dice, bueno, pues que vengan familiares a ver con su autorización, pues como coincidió con aquella huelga del SUTE, pues ellos... No es que me engañaran ni nada, sino que ellos creían que al bajar los familiares los iban a apresar, que tenían orden de todo eso. Bueno, yo bajé por el camino, vamos a decir, más recto, y ellos dieron la vuelta. Cuando llegamos allá, lo normal fue decir, bueno, ¿usted de quién es familiar? Y como no bajaron los familiares, sino que fueron ajenos, pues allá se armó traición y bueno, los apresaron. Bueno. A mí me dejaron volver otra vez donde el pueblo y ellos ni los apresaron ni nada. Y dieron la vuelta por la calle, la subida principal. Cuando yo llego ahí, en mi vida creo que me han dicho cosas semejantes. Traidor, imaginamos traidor creyendo que los habían apresado a los que habían bajado. Y yo les decía ya con lágrimas, que vienen por la otra parte. Bueno, me trataron, me iban a acusar al cardenal, bueno, todas esas cosas. Yo ya más o menos sereno pero hundido, por fin llegaron. Ay, sí, ahora perdónenos. Bueno. Y les dije, si quieren que nos den los cadáveres, tienen que bajar familias. No tengan miedo. Ellos querían por lo menos velarlos. Bueno, ya conseguimos. Nos dijeron a qué hora.
creo que eran ya, comencé a las 8 de la noche, todo esto, y eran como las 12. Las 12 ya nos dejaron sacar los cadáveres, trajimos los cajones y íbamos sacando uno a uno. Nadie se atrevió a entrar conmigo a la morgue. Yo los tenía que sacar como podía, y ya afuera, sí, hubo un señor, pero por fin ya entre los dos los metíamos en una bolsa y lo cerrábamos y a un cajón. Bueno, eso fue, nadie sabe lo que llevó en mi corazón. Doloroso, ¿verdad? Pero al día siguiente, pues otra vez, tuvo que haber un trayecto, pues vamos a decir, concertado y todo eso, pero se saltaron también la trayectoria. Se acercaron a mí las Fuerzas Armadas y de padre está traicionando. Yo les dije, miren, no se preocupen que no va a ocurrir nada. Denme paciencia y demás. Bueno, ya hicimos el recorrido con los cadáveres, que por cierto, pues caían ya por todos los cajones y todo eso. Por eso os digo de verdad, por fin pudimos despedirlos desde la altura con el Padre Jesús Rodríguez, que intervino también mucho, y teníamos miedo que nos acusaran porque se pusieron allá también pues los hermanos revoltosos, iba a decir nada más por no decir otra cosa, y fuimos a pedir garantías, como éramos extranjeros, o sea que a lo mejor creían que éramos unos revolucionarios y demás. Y sobre todo en la época, ¿verdad? Una época muy convulsa en la historia del Perú. Sí. Esa fue muy, muy, muy fuerte. Y el general, que no sabíamos que estaba de Piura, que había venido, al revés, nos dio las gracias, y de padre, porque si no, nosotros traíamos orden de cualquier cosa. Aquello... Tremenda historia, padre Julián. Más voy a decir. Y hay más historias. La sangre de esos cadáveres me duró una semana en las manos. Como había transpirado, pues se había infectado eso. Y el olor ¿Cómo se impregna. Olvidar yo de Chota? Así es. Ni Chota de mí, pues bueno. ¿Cuántas historias que contar? Historias como estas, queridos amigos, que cuentan los misioneros. Que han vivido, y otras historias. Monseñor Cisneros, a lo largo de estos años, tantos años en la prelatura, ¿cómo ve ahora la Chota de 2020? La Chota que va cambiando, que se va transformando, que ciertamente no es el pueblo que conocieron ustedes. Eso, hablábamos del pueblo pequeño, ¿verdad? La plaza, estaba la sequía de agua, la iglesia, las instituciones civiles o sociales. ¿Cómo ve esta Chota que crece a un ritmo rápido hacia arriba y además una Chota de cemento? Sí, digamos, muy distinta. La Chota del ayer era muy distinta, mucho más tranquila. Yo ahora ya no vivo acá, pero creo que era pues eso, era unas relaciones pues mucho más cercanas. Me imagino que ya Chota ahora es, pues eso tiene esa, digamos, vamos por la calle y nadie conoce a nadie o nadie saluda. Y luego está lo que sí se ve es una Chota con un crecimiento caótico. Caótico, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque, digamos, la Chota que conocí yo a fines de los años 60, 70, incluso al comienzo de los 80, pues tenía un cierto estilo uniforme, que era el clásico, vamos a llamarlo así, de la arquitectura serrana, de ¿verdad? los pueblos serranos, ¿no? Sí. Casas normalmente de 2 plantas, con sus puertas y ventanas Tejados, de madera, balcones. Con el mismo color para las paredes, con el mismo color para las puertas. Tenía, digamos, era un orden, vamos a decir así. Tenía un orden arquitectónico, cosa que hoy día, digamos, eso no se ve por ningún lado. No hay arquitectos, además, que planifiquen, la estética de la ciudad. Sí, eso es, como digo, un caos absoluto. Y luego pues también se ve... Y cuando uno viene de fuera, usted dice, ya no vivo aquí, pero es que cuando uno viene de fuera, lo nota más, precisamente. Choca más, sí. Choca más, es chocante. Recuerdo anteayer cuando subíamos el martes, el lunes, por la tarde, ¿no? Martes. Cuando subíamos por aquí, por la calle, ya me olvido de los nombres. Salinas. No, por acá. La cuesta está. Gregorio Malca. Gregorio Malca, pues recuerdo pues toda la calle con a la izquierda pues con carros y motocarros, todos aparcados ahí. Que es que no hay dónde poner los carros, en realidad. Ni por dónde acercarse aquí al local. Sí, era como una primera imagen de lo que es un poquito lo general. Contrasta esto con la plaza de Chachapoyas, ¿verdad? Allí ahí tan bonita, tan ordenada. Se mantiene la cuidado un poquito, al menos la parte central, la parte, vamos a llamarla así, tradicional o histórica. El centro histórico se ha cuidado, sí. Por supuesto, ya están también construyendo ya en las ampliaciones de la ciudad, ya con otros estilos, con otras arquitecturas, pero se ha cuidado un poquito la conservación del centro. Padre Julián, ¿y usted cómo lo ve? Usted que, acostumbrado a los paseos, al contacto con la gente, a conversar con los vecinos,
Decíamos, señores, que ahora ya no te saludan. El saludo, todos son desconocidos, ¿verdad? Sí. Las malas costumbres de las grandes ciudades de la costa se han introducido también aquí. Y se dice progreso, pero yo diría que es deshumanización, que no tendría que haber estado reñido una con otra. Pero al no haber un ordenador, diría yo, por lo menos alguien que... Un ente, vamos a llamarle ente, que es la municipalidad, ¿verdad? Sí, pues se ha deshecho todo, realmente se ha deshecho todo. Y no es que duela, bueno, los tiempos tienen que seguir avanzando. El problema, digo yo, para vosotros jóvenes, la evangelización, pues claro, tiene que romper otros métodos, porque hay que alimentarles igual que antes, los de hoy y de pasado mañana. Y sé que pues tenéis que soñar y tenéis que reprogramaros y tenéis que... Yo en eso os alabo y además es parte mía. Vosotros sois míos y yo si tengo algo también es vuestro. Y ya digo, a mí eso me encanta, pero vaya, como pueblo y todo eso, no veo más que comercio y mercado y mercado y mercado. Y la verdad es que yo no sé cómo pueden sobrevivir con tantas tiendas. Y ladrillo. Y, claro, y encima ladrillo, claro. Así es. Cambios que se van dando, algunos acompañados por un orden, por buenos criterios de estética, de arquitectura, de desarrollo económico y social, pero se da, es la realidad, ¿verdad? Y el reto, decía el padre Julián, es que tenemos que asumir esto y ver el método y la forma de acompañar. No obstante, no ha cambiado, aparentemente sí, pero yo digo que no ha cambiado el sentido comunitario y esa cercanía de la gente, esa capacidad de acoger al desconocido. Monseñor, cuéntenos alguna historia, algún hecho durante estos años grandes y largos que estuvo en esta prelatura. Bueno, una cosa que a mí me llamaba la atención y recuerdo haberla comentado alguna vez en otros ambientes, como en España, por ejemplo, el hecho de las familias numerosas. Una familia numerosa de gente de condición modesta, muy humilde, y siempre con la puerta abierta, no solamente para acoger una nueva vida en el seno de la familia, sino acoger una vida de alguna criatura que estaba por ahí, por lo que fuera, sin padre o sin madre. Nadie se quedaba en la calle. Otra cosa también, esa hospitalidad que se ofrecía a la gente cuando uno, digamos, le agarraba la noche por ahí, por los caminos o en el campo. Al menos en el... No recuerdo cómo se llama, la entradita esa bajo cubierto, la entrada de la casa. Al menos ahí daban hospedaje al ciudadano que pasaba por ahí, siempre dando digamos, desde esa confianza de y la que, comida que nunca faltaba, ¿verdad? Y la comida siempre que nunca había falta. Comida para el forastero. Sí, efectivamente. Esas cosas, digamos, la hospitalidad, vamos a decirla, tanto para ofrecer el techo, aunque fuera solamente un poquito el de la parte exterior de la casa, como el ofrecer el alimento, pues esas cosas son muy valiosas y ojalá que no se pierdan. Yo sé que también por ahí las cosas cambian y que hoy día pues el individualismo, ¿verdad? Las cosas lo mío, lo vamos propio, un poquito cerrando más las puertas porque ya no hay la confianza que se tenía antes de poder dejar la puerta abierta con la seguridad de que no pasaba nada. Hoy día es ya que las propias rondas campesinas han cambiado, ¿verdad? Sí, también. Padre Julián, usted cuéntenos alguna historia de ese sentido comunitario. Pues tengo otro detalle de aquí. En la catedral, precisamente, terminando la misa de las 7 de la mañana que teníamos los domingos, al salir, pues unos trapitos ahí detrás de la puerta grande, pues que creíamos que era de aquel que siempre llevaba su kipe y era conocido de toda la ciudad, pues vieron que se movía, claro. Descubren, ya había un niñito recién que alguien había nacido y no se atrevió ni a matarlo ni nada y lo dejó allá. Bueno, me llamaron, inmediatamente lo tomamos, lo bajamos al hospital, por lo menos aún no le habían ni siquiera atado el ombliguito, pero después la gran batalla, para que demostremos cómo es este pueblo, es que se lo disputaron después, que le he visto yo primero, que la has visto tú, era la pelea por acogerlo. Qué bonito, por acoger una vida. Esas cosas, bueno, las hemos palpado y vivido, igual aquí que cuando salíamos a los campos y demás. Entonces, todo eso es una riqueza tal que no hay ni palabras para... Eso son vivencias. Al menos para mí no encuentro palabras. Historias que te marcan y además que cuenta la bondad de los habitantes, de la gente que habita en esta tierra. Como agustinos recoletos, ¿cómo ven la labor de los agustinos recoletos actualmente? Han pasado muchos años, muchos cambios sociales, muchos cambios económicos, cambios políticos. No obstante, el carisma de los agustinos recoletos no cambia. El espíritu de San Agustín se mantiene. ¿Cómo ven a esta comunidad actual o a estos agustinos recoletos de la Vicaría del Perú o de esta nueva provincia que servimos a este pueblo? Yo tengo esperanza de
de que se vaya haciendo realidad todo eso que han ido soñando, no solamente los que están arriba, los superiores, sino también gente que desde abajo iba sintiendo que había necesidad de plantearse las cosas de otra manera. Ciertamente que yo no estoy tan informado como están ustedes. Me toca ver un poco los toros desde la barrera y no todos, porque vivo en otra realidad, ¿no? Pero yo tengo esperanza. Y me alegra también, sobre todo cuando veo un poquito por ahí, los planes de trabajo, lo que se va programando para la vivencia comunitaria y luego también pues para ver cómo respondemos a las necesidades y a las situaciones actuales, que son tan distintas. Los tiempos van cambiando tan rápido que nos obligan también a nosotros a replantearnos continuamente las cosas para responder adecuadamente. Yo a veces digo, a nosotros nos tocó al llegar a aplicar el Concilio Vaticano II. Claro. Después ya años más tarde nos ha tocado también otra vez cuando comenzamos con el plan de renovación diocesana, otra vez por dar otro paso adelante. Y me doy cuenta que en la actualidad pues hay que seguir dando pasos al frente. Y me alegra que haya gente que está con esa apertura de espíritu para ir abriendo caminos nuevos. Y lo que voy viendo por acá, algo que escucho de los trabajos aquí de la parroquia, todo lo que veo aquí ahora en la radio, lo que escucho de Arcores o digamos o de los programas pastorales, de la relación con las comunidades del campo o el trabajo aquí en la ciudad, pues me da la impresión de que es un trabajo que trata de responder, digamos, hoy a las necesidades y situaciones creo que más complicadas que las de tiempos pasados. Habrá más facilidades en muchas cosas, más carreteras, más carros, no sé yo, más teléfonos, pero creo que el trabajo es más difícil hoy que hace 40, 30 o 50 años. Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho la gente. Ayer justamente conversando con los otros agustinos recoletos contaban la labor del catequista y cómo ahora los catequistas se van extinguiendo y los jóvenes ya no toman la posta, ya no asumen ese compromiso. Padre Julián, ¿cómo ve usted la labor de los agustinos recoletos actualmente? Ya digo, yo con esperanza también. Sé que estamos en un, vamos a decir, en un... voy a decir yo dejar y tomar otra... Bueno, es esto que la vida se impone, ¿eh? Pero yo creo que vamos por buen camino, y no solamente buen camino, sino a mí la ilusión que tenéis los jóvenes, pues me enciende un poco. Yo siempre dije que nosotros los mayores no nos matemos las ilusiones, pero darnos algo de lo vuestro también. Y yo creo que en mi corazón sí cabe todo eso y además lo vivo con mucha ilusión. Sé que va a ser difícil, como decía, la evangelización es de otra manera, recordar aquellas salidas que teníamos de un mes que no volvías, eso. Me temo que ahora para llegar a esos lugares donde llegábamos, quizá por tanto medio que tenemos, no dejamos ahí lo que dejabas antes, que tenías que pasar ahí, te tenían que trasladar con desde el caballo. Desde la llegada, ¿verdad? Desde el camino, todo, la aventura, todo, estar ahí eso iba dejando en ti y en nosotros. Claro, marcaba. Es el talante misionero, claro, sí, monseñor. Una de las cosas que yo constato, imagino que se da aquí igual que lo encontramos en Chachapoyas, es que hoy día llegamos a más lugares, pero estamos menos tiempo con la gente. Porque normalmente uno programa a veces pues 2 visitas al día. Entonces llegas a un sitio, si te toca atender confesiones, celebraciones, luego el almuerzo, tienes que salir para ir al otro destino, al otro lugar, y otra vez realizar la tarea. Y a veces acabas, o sea, empleas el día entero, pero estás a veces en esa atención directa que digamos en prisa, el servicio, ¿verdad? Pero quizá menos en la relación personal con las gentes, a no ser, digamos, a la hora de la confesión, que ahí sí te toca, digamos, cara a cara con ese contacto. Y es que cuando escuchaba los relatos que contaban ustedes, cuando el caballo, el protagonista, el instrumento para movilizarse, el vehículo, en realidad, el caballo, es que luego llegar a la casa, hospedarte con una familia, dormir en el pueblo, juntarte, contaba alguno de los agustinos recoletos en estos días, después de hacer la celebración, de dar la formación, se sentaban en la puerta de la iglesia o en la puerta de la casa que los acogía a contar historias, a mirar la luna, el paisaje, y los niños, los abuelos, los campesinos llenaban de preguntas al misionero. Siento que ustedes quieren decir que esa dimensión se ha perdido, ese contacto, esa vivencia. Y el camino, que eran varias horas, que iba siempre con, claro, con tu acompañante, con el arriero. El arriero, ¿no? Sí. Entonces también era tiempo para ir conversando de muchas cosas. Por eso, claro, eso hay que darle la validez que tuvo, efectivamente. No sé cómo se podrá ahora rellenar eso. Es el lado romántico del misionero. Claro, les confieso algo. Cuando escuché de Chota, pues yo me la imaginaba así.
pero cuando llegué aquí me di cuenta que no, lo decía ayer justamente, los cholitos de Esteban Peña, que pintaba el padre Esteban Peña, pues yo decía, voy a conocer a los cholitos de Esteban Peña, pero es que ya no están, los chicos, ahora todos con el móvil, todos ya no utilizan los yankees, ahora todos con pantalón stretch, con los estos, con el smartphone. Por fin los vi en el baile, que los usaron en un baile los yankees. Sí, la casual, sí que aparece, claro. aparece. Es decir, cambios, queridos amigos, que los agustinos recoletos tenemos que asumirlo para acompañar al hombre de la época, ¿verdad? En este caso, del siglo XXI, de la posmodernidad. Se nos ha pasado el tiempo. Agradecemos el tiempo que nos han dado a Santa Mónica Radio para conversar y que estoy seguro que nuestros oyentes, en realidad nuestra audiencia ya, desde cualquier parte del mundo, recordará mucho. Lo recordará a ustedes, lo ofrendado, lo dado, lo vivido, cuántas historias, cuántos rostros, me imagino, vienen ahora mismo les llegan a la memoria, ¿verdad?, de esta tierra querida, servida por los agustinos recoletos. Monseñor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de conversar aquí a micrófono abierto delante de toda esa audiencia, ¿verdad? Audiencia tan grande, toda esa familia grande, pues de hermanos en la fe y compañeros en este camino de la vida. Muchas gracias, Monseñor. Yo que haga llegar hasta donde, por todas las tierras donde pasé. Ayer tuve la gracia también de poder pisar, estuve 3 años en Cutervo, y también vi todo ese pueblo que está un poco mejor ordenado, al menos en la calle. Más plano es Cutervo, sí, y sobre todo en Guambos. Lo digo porque en Guambos estuve prácticamente 11 años, primero 1 y después 10. Entonces es imposible olvidarte de esas gentes un poquito más. Y las de aquí, pues los nombres no me acuerdo, pero si tengo facilidades que se me graba la figura. Para mí es muy difícil, le diré, te conozco, no me acuerdo dónde, pero esa foto la tengo, sí. Y hacerles llegar, pues que no los olvido. Sé que no me olvidan, creo que sí. Le recuerdan, yo le digo, las redes sociales, el contacto personal, siempre me dicen, oye, el padre Julián, ¿dónde está? Echan de menos al padre Julián. Y antes de terminar la entrevista, y algunos oyentes, es un compromiso con ellos, me preguntaban por la figura del padre Esteban Peña. Han visto sus cuadros en el auditorio, también en la parroquia Santa Mónica. Ustedes que estuvieron con él, lo conocieron, convivieron con él. Cuéntenos un rasgo solo de la personalidad del padre Esteban Peña. Monseñor. Bueno, el padre Julián quizá pueda contar de los tiempos en que trabajaron por allí. Trabajaron juntos, perfectamente. En Logroño, en el seminario. Yo lo conocí aquí más ya en el trabajo en la parroquia de Cochabamba. Muchos años en prácticamente Cochabamba, estuvo todo el tiempo ahí en Cochabamba. Él atendía esa parroquia. Fue el primero que inició por aquí el camino de los carismáticos. Sí. Tenía pues sus grupos de oración, sus reuniones ya el día fijado en la semana. Luego tenía también para sus visitas a los campos. Y luego, pues él, como era pintor y poeta, y como la parroquia de Cochabamba, pues digamos, le facilitaba también atender esas aficiones y ocupaciones, pues por ahí ha dejado, digamos, una obra, pues digamos, muy importante. Tanto es así que está recogida la pictórica en un libro precioso, editado en Lima, y la poética, pues hubo una primera edición que hizo, creo que Monseñor Fortunato, en tiempos remotos, con las poesías de entonces, y después he visto por ahí que se han publicado otras en España y también acá. Creo que hay algún... Como un Incario de ayer, y luego, la recopilación de su obra. Luego aquí creo que ha habido ya otra publicación ya impresa, también en imprenta, a mimeógrafo, que también recoge parte de esa obra poética del padre Esteban Peña. Que la radio la difundimos, de vez en cuando solemos regalar también los libros de Esteban. Padre Julián, usted que yo de Esteban me tocó mucho y muy íntimamente, vaya, porque estaba tan solo ahí él, eso sí, tenía tiempo pues para todo. Y me tocó pues su despedida, y yo siempre pasaba por ahí porque se volvió tan naturalista que no probaba ni la carne ni nada. Y a mí me preocupaba. Ese rasgo no lo conocíamos. Sí, estuvo unos años. Mira. Y yo me daba miedo, pues, que no tenía cada vez hasta menos fuerzas. Y me acuerdo que me dice ya cuando pues si no podía más. Estaba bien, pero vaya. Me dice, oye, tú, Julián, dice, como tienes mejor físico, te voy a dejar lajas ya. Dice, porque ya no puedo llegar y eso. Pero lo cuidé mucho, le visité a sus familiares
que desgraciadamente nadie nos había visitado desde el cantamisa. Su padre era una figura muy sencilla, había sido pastor. Cuando me vio se le encendió, echó a correr por el pueblo, que ha venido un agustino, le trae noticias de su hijo. Todas esas cosas las he vivido muy, muy... Y me quería mucho, hasta que un día dijo, bueno, hoy voy a comer con vosotros y rompo ya todo eso. Y dejó la cultura vegetariana. Y dejó la vegetariana. Pero vaya, ha sido como poeta y como, vamos a decir, pintor y todo, es el que mejor ha recogido esos gestos del pueblo. Se ve que los vivía tan íntimamente que no hay duda, vaya, que ha sido el alma del campesino. Sobre todo en la poesía, ¿verdad? Los lugares, el pensamiento, la idiosincrasia de la persona de la época, es que lo ha recogido muy bien. Y también la pintura, esas montañas y eso las ha grabado mejor que como eran. Perfectamente. Y esos campesinos, ese típico y demás, que tiene 2 o 3 rostros los y cholitos, demás. Sí. No, eso cala. Y más para los que nosotros hemos vivido también después con él. Claro. Y ustedes que lo han conocido sí. Y han disfrutado del genio de Esteban Peña. Bien, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en esta tertulia de Agustinos Recoletos. Una vez más digo, hemos puesto micrófono a nuestras conversaciones de todos los días. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en otra ocasión. Un abrazo. Adiós.